Dios les bendiga, hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es hermano Denis Feliciano, por la gloria y honra del Señor, pues soy ministro que predica, enseña y trata de explicar la palabra como está en la Biblia y señala como está en las escrituras del hebreo al español, y también las enseñanzas como están en los libros de Escuela Dominical también, y tratando de enseñar la palabra lo más que se puede alcanzar a la gente que puedan llegar, porque la palabra de Dios pues trae bendición a todas nuestras vidas y nos edifica a nosotros para poder llevar una vida más saludable, tanto espiritual como mental y físicamente también. Este día vamos a enseñar el estudio número 9, como les estaba diciendo, que se titula La apostasía, una señal de los tiempos del fin. La base bíblica está en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4, 1 de Timoteo 4, del 1 al 4, y 2 de Timoteo 4, del 1 al 4 también. Le había explicado anteriormente que cuando una enseñanza pues trae diferentes dos o tres bases bíblicas o historias en la Biblia, y lo señala pues tres veces la confirmación a través de la palabra de Dios, pues es un estudio bastante profundo. Y sí sabemos que la apostasía en estos días pues se está manifestando a un nivel bastante alto. Lo vemos en muchos sitios, en muchos lugares. Varios ministros del Señor que una vez predicaron la verdad, actualmente se han apartado de esa verdad que predicaban y se convirtieron en apóstatas. Muchos de ellos aún ni lo saben todavía. ¿Cómo se sabe eso? La descripción de apostasía, cuando lo buscamos bien la definición, es aquella persona que se aparta o abandona su creencia, fe religiosa y aún hasta creencia política también, y se retracta y vuelve hacia atrás a creer cosas que no van con la fe que uno tiene y con las enseñanzas que nos enseña la palabra de aún nuestro Señor Jesús, Yeshua, que nos enseñaba la palabra de Dios tal y como era para nuestra salvación propia. Y muchas veces cuando nos apartamos y abandonamos nosotros de lo que creemos, pues caemos en la apostasía y no nos damos cuenta que hemos caído en un sistema tan diabólico que muchas veces las personas, la mayoría de las veces, no pueden salir de ello y a veces hasta mueren erróneamente. Vamos a continuar leyendo. Dice que los objetivos de esta clase son tres. Número 1, expresar la realidad de la apostasía, profetizar para los tiempos del fin, interiorizar la actitud cristiana ideal frente a la amenaza de la apostasía. Era el número 2. El número 3 es debatir la manera correcta de conducirnos en tiempos finales. El pensamiento central dice: los creyentes no solo debemos conocer las profecías del fin, sino tomarlas en serio y prepararnos para escapar del mal. El textuario dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 de Timoteo 4:1. Y qué interesante eso. Vamos a buscar en la Biblia, israelita BIN, para leer esa escritura, esta cita bíblica que acabamos de leer, para que vean del original hebreo cómo es que habla de estas cosas. Algunas pues no están casi iguales, pero es bueno entrar así para que vean la profundidad de las cosas que están pasando, porque en estos tiempos solo lo que estamos viviendo eso. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 4, buscamos aquí, miramos que esas son las citas bíblicas que las cuales vamos a leer hoy para confirmar todo lo que estamos haciendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a leer rápido de la Biblia Nazarena BIN para entrar en sí la enseñanza de hoy del libro. Dice: ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Maestro Yeshua el Mashiach y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no nos dejen de mover fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por mensaje, ni por carta, como si fuera nuestra
nuestra como ya hubiera llegado el día de Yahweh, o el día de Yahvé, como dice. El versículo 3 dice: nadie los engañe de ninguna manera, porque de esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifestase el hombre sin ley, el hijo de perdición, que conocemos como el anticristo. Y el versículo 4 dice: este se pondrá y se lanzará contra todo lo que se llama divino, o que se reverencia, tanto que se sentará en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim, que viene siendo Dios. Ahora vamos a leer la otra cita bíblica que habíamos leído, que es Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, vamos a confirmar aquí para estar todo como va la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4, vamos a leer. Y después vamos a leer 2 Timoteo 4, el 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Dice, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: por esto os exhorto que en todo se hagan súplicas, oraciones, intercesiones, gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para ser llevado en la vida tranquila, reposada, toda piedad, dignidad. Esto es bueno, aceptable delante de Yahweh nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento. Eso es lo que dice el versículo 2, versículo 1 al 4 de Primera de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1 al 4. Vamos a brincar un poquito. Versículo 1 al 4. Capítulo 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Sí, vamos a leer de ahí. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en esos últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, presentando atención a espíritus engañosos y de la enseñanza de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracia participaran de ellos los que creen el conocido la verdad. Fíjate qué cosa tan tremenda esa, mi hermano. Todo al nivel que va a llegar la gente a pasar. Vamos a leer el capítulo 4 del versículo 1 al 4 de 2 de Timoteo, que dice: te quiero delante de Elohim y del Mesías Yeshua, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por tanto su manifestación como su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence y reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oídos, amontonarán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y a la vez que se apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Las fábulas son cuentos que se contaban en los tiempos de la antigüedad, y también a veces los cuentos que pues vamos a poner a un niño que quiere dormirse, pues le cuentan un cuento para que se duerma. Y de eso se refiere el escritor de 2 de Timoteo, explicando que en esos son los tiempos que vamos a vivir, la cual la gente se volverán a las fábulas para leer y en sí meterse en esas cosas, y no se arriesgarán así, o no se meterán en sí en la palabra de Dios, para no salir del error que están, porque muchos de ellos se darán cuenta y no van a querer salir, porque van a meter muchas mentiras, y para cubrir una mentira van a seguir teniendo que meter más mentiras, mentiras sobre mentiras sobre mentiras, cuando viene a meter una montaña de mentiras, y nunca explican la verdad de la palabra de Dios, para que no vean lo mal que están y la gente se le vayan del lado. Y vamos a continuar leyendo, que dice la introducción de la clase de hoy. Dice: toda escritura es inspirada por Dios, y en ella encontramos doctrinas cardinales de nuestra fe. Sin duda, una de ellas es la segunda venida de Cristo,
mas hay un marcado énfasis sobre el tema en la necesidad que nos tengamos alerta ante la apostasía. Tanto Jesús como los apóstoles nos advierten a no dejarnos engañar. El Señor dejó claras señales en la palabra para ayudarnos a observar los tiempos y saber la creencia de su venida. En nuestro estudio quedará claro que lo más importante no es saber exactamente cuándo ocurrirá, sino estar preparados en todo tiempo. El Evangelio carecería de prestigio y la conducta cristiana estuviera determinada únicamente por temor a quedarnos cuando suene la trompeta final. Por tanto, el propósito consiste en madurar nuestra fe, de modo que si el Señor viniera hoy o si demora un tiempo más, nuestra fe sea firme y la esperanza de su venida sea convertida en un gozo, en nuestro gozo. Continuamos leyendo, dice en el versículo 1, Pablo enseña sobre la doctrina de la venida del Señor, con la cual conocemos como parousia, que con el griego y cuyo significado es presencia. Cuando habla aquí de nuestra reunión con el Señor, la referencia del arrebatamiento de la iglesia es que se refiere. Pero los hermanos necesitaban a la orientación debido a las corrientes erróneas al respecto. Por el contexto de esta carta, parece que algunos hermanos habían dejado de trabajar y vivían en limosna, y de otros porque algunos enseñaban que era inminente la venida de Cristo. Una cosa que quiero recalcar aquí, que siempre que se habla la verdad, vienen a gente a hablar mentiras también para confundir a gente, porque es Satanás y el demonio usando a gente débil, gente que está más metida con él que con Dios, para mandar chisme, para mandar mitotear y mandar cosas que los tratan de obstruir la palabra de Dios para que no llegue y sea eficaz que tiene que ser, porque hay varones que no se dan de cuenta de que la verdad tiene que predicarse con labios de verdad, y se ponen a mitotar y se ponen a hacer cosas y a hablar cosas que no tienen que hablar, en vez de concentrarse en la palabra de Dios, ¿verdad?, y reprender todo aquello que viene de Satanás y apartarse de todas esas cosas. Porque si hablamos la palabra de Dios y estamos hablando la palabra de Dios de verdad, dando enseñanza de verdad, cuando mitotamos, cuando hablamos, se echan mentiras, pues dejamos en juego, ponemos una tela de división en la verdad, que es la palabra de Dios, la cual no tiene que hacer eso. Es muy peligroso, hace que la persona pues se salga los caminos del Señor y que Satanás le tienda redes más feas y más difíciles de salir de ella. Pero vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 2, Pablo muestra que ellos están firmes en su esperanza, pero había una amenaza real entre los mentirosos para remover a sus convicciones al respecto. Todavía hoy la situación no ha cambiado. Es el latente el asedio de los falsos predicadores y los maestros que están y niegan el arrebatamiento de la iglesia, y a otros ni se atreven a señalarlo por temor a estar equivocados. Por tanto, es tan necesario tomar la misma la actitud de Pablo, que Pablo comienda a los hermanos en decir: no ser movidos de las convicciones ni estar atrasados o turbados. Mi hermano, cuando predicamos la palabra de Dios de verdad, no hay por qué echarse para atrás. Hay muchos libros buenos y hay muchos maestros buenos que enseñan la palabra de Dios, que tiene que estar. Cuando estamos en duda en algo, nuestro deber como cristianos es buscar la información necesaria, estudiar a nosotros mismos, porque Jesús nos mandó a escudriñar las palabras de Dios y asesorarnos bien del mensaje. Pero tenemos que predicar la verdad, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque la verdad es la que va a traer salvación a la gente. Si no le gustan, ya eso es otra cosa. Pero nuestro deber como cristianos, maestros, ministros, pastores y siervos del Señor es predicar la palabra de Dios como está. Y enseñar a las personas, compararlo con casos reales, y a través de la palabra de Dios, y darle una guía a la persona de cómo hacerlo para que ella, la persona lo haga también.
y no se caiga en las redes demoníacas, mi hermano. Pero cuando nos venimos, prohibimos nosotros de enseñar lo que tenemos que enseñar para no caer supuestamente en el error, estamos haciéndole cómplice a Satanás, al diablo y a las fuerzas de la oscuridad. ¿Por qué? Porque no quieren que se predique la palabra de verdad y llegue a las almas que lo necesitan. Esas almas pueden ser liberadas del error que están. Y entonces nos estamos haciendo nosotros mismos cómplices de la apostasía y no se dan ni de cuenta, mi hermano. Yo, Señor, reprenda al diablo, trato de hablar la verdad, aunque la gente no quiere escuchar lo que yo diga. Pero cumplo con lo que el Señor me mandó, que es enseñar y predicar la palabra como está escrita en la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo. Dice, algunos enseñan que la venida del Señor ocurrirá en aquellos mismos días, pero Pablo les aclara: algunos de los eventos ocurrirán previos a la venida del Señor. Si los santos aprendían el orden escatológico que el apóstol Pablo les escribió, de ninguna manera serían engañados. La segunda parte del versículo 3 pone en orden los eventos primeros que vendrán a la apostasía. La palabra griega se traduce apostasía, que significa rebelión, revuelta, abandono y defección. Por tanto, es fácil ver todo aquello que aboga hoy. Aún las iglesias que habían guardado con firmeza fundamentos de la fe, ahora dan rienda suelta al error. Pablo advierte que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sin embargo, la persona del anticristo se manifestará plenamente cuando la iglesia sea quitada. Porque hay que recordar que la iglesia es la que aguanta el anticristo de que no se manifieste. Pero el espíritu del anticristo está dando vueltas por el mundo hace cientos y miles de años ya. Lo que pasa es que a su cabalidad completa, el dominio completo lo va a tener cuando la iglesia sea quitada, que el Espíritu Santo ya no esté en la tierra, para abarcar y cumplir la profecía de la última semana que Daniel hablaba. Que recordar que el libro de Daniel va junto con el libro de Apocalipsis, y todos los reinos de la tierra pues van a caer a pies de este personaje. Y la razón por la cual no se han manifestado en estos momentos, porque la iglesia todavía está en la tierra predicando con el poder de unción del Espíritu Santo. Estamos hablando de los verdaderos siervos de Dios, la verdadera iglesia de Dios, no los templos grandes y los templos que le dedican supuestamente al Señor. No. Estamos hablando de aquellos que aman y buscan a Dios en espíritu en verdad, que constantemente predican y buscan el rostro del Señor para que lleve la palabra directa, verdadera, a aquellos que lo necesitan. Pero vamos a continuar leyendo, y dice aquí, el Espíritu Santo es el guiador de la iglesia. ¿Quién está ahora que ahora detiene la manifestación del hijo de perdición? Por tanto, el orden parece ser siguiente, pero la aparición de la apostasía final, luego del arrebatamiento de la iglesia, entonces la manifestación del hombre de pecado finalmente la segunda venida es visible, la segunda venida de Cristo. Frente a esa verdad debemos decidir estar preparados. Muy cierto, no estamos preparados. Es difícil poder enfrentar esas situaciones. Dice aquí, ¿verdad? El versículo 1 da por sentado que la advertencia viene de una forma clara de parte del Espíritu Santo. Nunca la voz del Espíritu es imprecisa. El término fe aquí está usado como la idea de doctrina. Así Pablo se refiere al abandono de la doctrina de Cristo. En la segunda parte del versículo 1 se muestra el peligro de dar oído a falsas doctrinas. Los creyentes deben filtrar bien lo que oyen. Así lo recomendó Cristo. Lucas 8:18. Es necesario discernir los errores que escuchan envueltos en poco de verdad. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía de toda verdad. Juan 16:13. De inmediato se advierte sobre la voz de los falsos maestros que hablarán inspirados por espíritus engañadores, y es una estrategia demoníaca presentar la mentira de forma engañosa, a tal manera que parezca verdad,
Pablo menciona también la amenaza de las doctrinas de demonios. Toda enseñanza que quite a Cristo del centro de la predicación es diabólica. Así también toda doctrina que contradiga lo que está establecido en la palabra proviene de los demonios. Miramos las dos enseñanzas de los falsos maestros que Pablo cita para advertirnos de ellos. Una cosa que quiero aclarar también está aquí, que muchas veces se lee en Biblia, ¿verdad?, del hebreo al español para traducir mejor lo que está escrito ya. No quiere decir que estamos reemplazando, sino que estamos hablando directamente el hebreo, estamos hablando de traducción, no hablar en forma directa para tratar de transgiversar la palabra de Dios. Muy diferente, no se confunda con eso, porque una cosa es traducir como está directamente de hebreo al español, a otra cosa que es hablar indirectamente o hablar confusamente, pero mejor dicho, para hacerlo con un propósito maligno de que la gente nunca entienda la verdad y se transgiversen de ella. Una cosa muy distinta que tenemos que diferenciar ahí. Dice en el versículo 3, dice que los prohibirán casarse. Con ello van en contra de la escritura, la cual muestran el matrimonio entre un hombre y una mujer como un diseño divino. Génesis 1:28, 2:24, 9. La única cláusula bíblica para el celibato es que la persona haya recibido el llamado especial de Dios o que se le haya sido dado el don de continencia. Mateo 19, 11, 12 y 1 Corintios 7, 7, 9. Sabemos que de los gnósticos griegos creían que el espíritu era bueno, pero el cuerpo irremediablemente malo. Por tanto, mandaban a las personas a tomar acciones disciplinarias contra su cuerpo para lograr la perfección. Ese parece ser el mismo sentido de lo que los maestros del error mandan a abstenerse a ciertos alimentos. Sabemos que el Levítico 11 regula que los animales podrían comer, que animales podían comer los judíos bajo la ley, pero la palabra es clara al mostrarnos que aquellas regulaciones de comida, así como lavamientos ceremoniales, llegaron hasta Cristo. Hebreo 9, 9 al 12. Ahora Pablo nos recuerda que fue Dios quien creó los alimentos para que los creyentes y los que han conocido la verdad participen de ello con acción de gracias. Y continuamos leyendo, dice: cuando Pablo ruega a Timoteo de forma imperativa hacer alguna labor, hace frase delante de Dios. 1 Timoteo 5, 21 y 6, 13 y 2 de Timoteo 4, 1. Todos los que sirven en el santo ministerio tienen que deber de hacerlo todo la presencia de Dios. Saber que tendremos que rendir cuentas ayudará a administrar en el temor del Señor. Ese es el sentido que debemos asumir al deber predicar la palabra. Estamos leyendo aquí, como aparece en el versículo 2, el centro de nuestra predicación debe ser Cristo. Cuando Pablo fue corintio, se propuso a saber que ninguna otra cosa sino Cristo, y a este fue crucificado. En 1 Corintios 2, 1, 2. Parte del avance de la herejía de la iglesia contemporánea se debe al abandono de la predicación cristocéntrica. Debemos ser cautelosos al respecto. Tenemos que tener mucho cuidado cuando se mete en una conversación así también. La última parte del versículo 2, Pablo ordena a Timoteo que inste a tiempo fuera de tiempo. Instar es urgir la pronta ejecución de una cosa. También debe redarguir, implicar, poner a prueba a los que persistían en pecar. Timoteo los debía reprender. Timoteo lo debía reprender. 1 Timoteo 5:20. Debe además exhortar. ¿Qué significa animar? Ahora
Administrar a los creyentes, los obreros deben hacerlo con toda paciencia y doctrina. Ser pacientes como los hermanos es una muestra de madurez. Continuamos leyendo. El versículo 3 avisa que habrá un tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. El término sana nos hace entender cuán saludable es la sana doctrina. Por ejemplo, Pablo dijo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son sanas. 1 Timoteo 6:3. Luego soltó a Timoteo que retuviera las sanas palabras que había oído de él. 2 Timoteo 1:13. También le mostró a Tito que la palabra fiel debe construirse en la sana doctrina y enseñanza de los ministros. Tito 1:9. La actitud de los siervos de Dios al ministrar debe ser guiada por los valores irrevocables de la palabra. El ministrar la palabra sana construye a lograr una iglesia sana. La advertencia es que en los posteros días habrá indolencia en cuanto a dicha necesidad. En la segunda parte del versículo 3 se avisa la proliferación de los falsos maestros, y ellos aparecerán cuando habrá comezón de oír. Por ejemplo, en los atenienses solo se interesaban en decir o en oír algo nuevo. Hechos 17:21. La Biblia enseña que ni el ojo ni el oído se sacian de ver y oír. Eclesiastés 1:8. Por tanto, debemos ser cautelosos sobre lo que presentamos nuestros oídos. Los falsos maestros siempre enseñan para satisfacer su propia concupiscencia. En otras palabras, para satisfacer su propia carne, su propio pecado, sus propios antojos. Vamos a resumir generalmente, ¿verdad? Para que así entrar a las últimas preguntas de hoy. Dice así: aquí en el Espíritu Santo mismo advierte a los creyentes sobre cuán fuerte sería la corriente de la apostasía final. El aviso inspirado es que en los posteros tiempos la apostasía habría de venir una influencia demoníaca en nombre de engañadores. Por tanto, es hora de afirmar esa verdad. Cristo regresará por su pueblo, arrebatará a los creyentes fieles en su fe y se dará paso al reino del anticristo. En verdad ya está acción del ministerio de la iniquidad. Por donde quiera que escuchan voces, quieren apartar la verdad del oído, y el entretenimiento carnal y religioso parece tomar auge en nuestros días. Así que ahora es necesario nutrirnos de la palabra para que su verdad nos sea revelada. Así podremos conocer lo que dice sobre la venida del Señor y discernir el error que nos amenaza. Le voy a decir algo, mi hermano. Cuando nosotros sabemos la palabra, nos metemos la palabra bien de verdad, no nos pueden engañar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la verdad nos hará libre. Y si la verdad nos hace libre, ¿cómo nos vamos a ser engañados? ¿Me entiendes? No se puede. Una vez que la verdad está en nosotros, es como un árbol que tiene raíz fuerte, que no se tumba así porque así. Tumbarán gancho o hoja, pero no el tronco, no la raíz en sí, porque está bien centrada adentro. Unos datos generales que quería hablar de la clase era que la enseñanza es posible evitar que la apostasía aparezca en estos tiempos, pero podemos escapar del error si retenemos la doctrina. El autor, 2 Tesalonicenses, fue escrita por Pablo, al igual que 1 y 2 Timoteo. Los personajes, pues el Espíritu Santo, Pablo, los creyentes y los falsos maestros, Timoteo. La fecha, 2 Tesalonicenses, fue escrita entre el año 52 y 53 después de Cristo. En cuanto a 1 Timoteo, en el año 65 y 66 después de Cristo, en relación con 2 de Timoteo, alrededor del año 67 después de Cristo. El lugar, 2 de Tesalonicenses, fue escrita desde Corinto, que viene siendo Grecia. 1 Timoteo probablemente fue escrita de Filipo, y 2 Timoteo se cree que fue escrita desde Roma durante el segundo
encarcelamiento de Pablo. Ahora vamos a entrar así a la pregunta de hoy, que son 5, ¿verdad? La primera pregunta de hoy dice: ¿cuál fue en las profecías más antiguas de la venida del Señor? ¿Cuál fue la profecía más antigua de la venida del Señor? Si leemos, dice que Enoc fue el séptimo desde Adán, profetizó que el Señor viene. Judas 1, 14, 15. En Judas habla que Enoc fue el primero que habló de eso, que eso quiere decir que es viejísimo, desde hace miles de años que se está diciendo que Jesús iba a venir. Y que Jesús va a venir también otra vez para reinar por mucho tiempo. 1000 años. Que su reinado iba a permanecer para siempre en el cielo también. Dice, segunda pregunta, en contexto Cristo dijo: nadie os engañe. El Señor lo dijo hablar de su venida y advertir de los falsos cristos en Mateo 24, 4 al 5. La tercera pregunta dice: ¿cuál colaborador de Pablo lo desamparó y se fue por amor al mundo? Dice, Pablo citó a Demas, quien amó el mundo y se fue a Tesalónica. 2 Timoteo 4:10. ¿Qué significa tener cauterizada la conciencia? Una conciencia cauterizada, eso dice en la pregunta número 4. Con una conciencia cauterizada hay incapacidad para distinguir la verdad del error y equivale a perder toda sensibilidad a las cosas de Dios, y lo dice en Éfesos 4, 18, 19. Ahora vamos a entrar a la última pregunta, el número 5, que dice: ¿cómo debemos conducirnos en medio de la corriente apóstata de nuestros días? Y dice la contestación: debemos asirnos o llenarnos de la palabra de la verdad y permitir que ella establezca nuestro modo de vivir, a fin de nuestra conducta sea ejemplo digno de imitar por otros. En otras palabras, tenemos que ser como luz en las tinieblas y no ser una luz comparada con las tinieblas, metiente mitad tiniebla, mitad luz. Eso no va así, mi hermano. Somos o no somos. Pero si somos de verdad, tenemos que meternos bien a la palabra de Dios, someternos a ella, vivir por ella constantemente, evitando los errores, tratar de evitar el chisme, el mitoteo, como dicen en México, para concentrarnos así, hablar una palabra santa, una palabra verdadera que construya la vida espiritual y sentimental y material de otras personas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos muchas cosas así, no tan solo herimos la vida espiritual de las personas, sino también la vida sentimental, porque van a sentirse ofendidos cuando hablamos y mitoteamos así de las personas y hablamos lo que no tenemos que hablar y no hablamos la verdad como tiene que ser. Y si no estamos hablando la verdad como tiene que ser, la enseñanza que estamos dando no es sólida, no tiene fundamento, no tiene raíces. Por lo tanto, cuando el enemigo ataque, va a acabar con lo que se enseña en las personas. No lo digo yo, Cristo habló eso en la palabra de la semilla. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza bíblica de hoy, de Escuela Dominical. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde. Por favor, comparte este mensaje, denle like, suscríbase para que sigamos esparciendo la palabra de Dios a través de la Escuela Dominical, historias bíblicas misteriosas también, que usamos para propósitos de administrar las almas, educación, y que las almas sean llenas de la palabra correcta, enseñanzas buenas a través de la palabra de Dios, y no caigan en errores ni tampoco en cosas apóstatas. Que Dios me los guarde, que Dios me los continúe bendiciendo, que pasen un bonito día todos. Shalom. Y recuerde que estamos aquí. Si nos quiere dejar un comentario, déjelo en el amor del Señor. Shalom.